Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Hoy día tenemos el desarrollo de la tercera unidad del programa andino Líderes y Lideresas para el Cambio Climático y la Transición Justa. Esta tercera unidad, denominada Transición Justa y Trabajo, será desarrollada por el profesor Moisés Barón Cárdenas de Colombia. El profesor Moisés Barón es abogado especialista en Derecho Constitucional con amplia experiencia como dirigente sindical. Ha disertado sobre los retos de la transición energética en países como México, Brasil, Holanda, Bélgica y la COP28 en Dubái en diciembre de 2023. Es impulsor del Centro de Investigación e Innovación para la Transición Justa del Sector Minero Energético, CIPAME. Es parte del Consejo Permanente para la Transición Energética en Colombia, órgano académico desde el cual se hace seguimiento y recomendaciones independientes a las políticas públicas del gobierno nacional. Actualmente es presidente de la Federación Sindical Minero Energética, FUNTRA Miesco, y responsable del eje minero energético de la Tercera Asamblea Nacional por la Paz que está desarrollando hasta noviembre de 2024 la Unión Sindical Obrera USO. Profesor Moisés Barón, nuevamente, muy buenas noches y lo dejo con el uso de la palabra. Muy buenas noches, profesor Hernán. Muchas gracias por su introducción. Y entonces, de nuevo, mi saludo fraterno y cordial desde Colombia a todos los escolantes, a todos los estudiantes, a todos los que están vinculados a este proceso de formación. Les saludo muy afectuosamente en las diferentes regiones de sus países en los que se encuentren en estos momentos. Nuevamente, para mí es un honor poder compartir con ustedes unas reflexiones sobre transición justa y trabajo hoy en relación al sector agrícola. Justamente he tenido conocimiento que muchos compañeros no han podido llegar a tiempo o al inicio de esta clase, algunos por sus propias distancias, otros por sus propias limitaciones de la conectividad y el Internet, otros por sus propias razones de los turnos de trabajo. Bueno, todas estas circunstancias que siempre nos hacen a los obreros y a la clase trabajadora una mayor grado de dificultad muchas veces para adelantar nuestros procesos de formación, pero bueno, creo que con la voluntad y el esfuerzo de todos y todas y apoyados ahora en los medios tecnológicos que nos permiten grabar y nos permiten interactuar desde diferentes partes del mundo, qué bueno que podamos desarrollar este encuentro y poder entonces seguir fortaleciendo este diálogo de saberes. Mencionado eso, quisiera decir que es para mí de una especial importancia que hoy estemos hablando de esas transiciones justas y el trabajo en el sector agrícola, porque precisamente es uno de los sectores en donde se ha configurado la mayor desigualdad y donde se ha venido configurando también las mayores injusticias. Y contrario a esa injusticia, a esa desigualdad, dijéramos que somos la fuerza productiva que le garantiza precisamente la soberanía y la seguridad alimentaria a los diferentes pueblos, y también somos una fuerza importante que permite construir soberanía nacional. Entonces, yo voy a pasar en mi disertación comentando algunos elementos de la historia y de la disputa por la transición energética justa, que tiene, pues, por supuesto, un componente que le da contenido y sentido a la transición justa en su sentido mucho más amplio. Y esto simplemente es para referenciar de manera muy rápida cómo desde el año 2000 hasta el año 2019, incluso hay un antecedente del año 95 y 97 que ahorita lo referiré, pero que básicamente se reconoce como desde el año 2000 hasta el año 2019 los grandes hitos dentro de los cuales la clase trabajadora ha venido impulsando y posicionando un interés y una manifestación de necesidades alrededor de una transición energética justa. Y eso pues ha permitido que tanto las organizaciones sindicales hayamos podido desarrollar e incluir consideraciones sociales y empleo en negociaciones climáticas, como ha sido en las diferentes conferencias de las partes de la COP, tanto las de Copenhague como pasando por la COP
21 de París, y dijéramos que también logramos impulsar al interior del órgano tripartito de la Organización Internacional del Trabajo directrices de política para una transición justa, y pues a partir de eso también hemos logrado que nuestras estructuras sindicales de orden internacional, como es la Central Sindical Internacional, llegase a crear en el año 2016 el Centro para la Transición Justa, y dijéramos que desde ahí se ha venido también impulsando una correlación de fuerzas en una disputa global alrededor de cuál es el sentido y el contenido de una transición justa, y cuál es el sentido y el contenido que le damos los trabajadores a esa idea de la transición justa, y de manera particular cómo se da lo que significaría una transición energética, y también para el caso agrícola lo que significaría una transición desde el punto de vista socioeconómico de los territorios, y unas transiciones también de orden productivo, económico, social y cultural en el plano de los elementos de la producción de alimentos. Mencionado esto, entonces siempre es importante preguntarnos qué entendemos por transición energética, qué entendemos por transición justa, eh, eh, en el sentido de que como conceptos en disputa, el capitalismo ha venido queriendo apropiárselos y ha querido venir llenándolos de un significado, y por eso es importante que nosotros también mantengamos nuestra propia construcción de narrativas, relatos, y también construir nuestras propias definiciones de qué entendemos por una transición energética y qué entendemos por una transición justa. Entonces, pues, en ese sentido, es importante manifestar que cuando se ha hablado de la transición justa, siempre se ha dicho que los trabajadores, que las comunidades, que los sectores populares, que la naturaleza y nuestro medio ambiente no pueden ser los sacrificados a nombre de la transición, y también que la transición en el caso de la dimensión energética no se refiere única y exclusivamente al cambio de una fuente de energía, sino que son necesariamente transformaciones de orden político, económico, cultural, social y por supuesto también energético. Entonces, dijéramos que en términos de la alimentación, como el primer elemento que le aporta energía al ser humano, decimos que no conseguir proporcionar suficiente energía o energía de suficiente calidad podría minar el futuro bienestar de la humanidad. Es decir, es importante hablar de qué tanta energía podemos obtener y de qué calidad es la energía a la que podemos acceder, y que en ese concepto no nos quedemos solamente mirando el tema de las energías desde el punto de vista de fuentes de generación, ni mucho menos desde las energías en el concepto clásico que se ha conocido, sino que también tengamos en cuenta para este sector de los dirigentes del sector agrícola, tener muy en cuenta que nuestra primera relación con la energía es a través de los alimentos que recibimos, y que por eso al hablar de una transición justa y de una transición energética, tenemos que pensar qué sucedería si no se consiguen hacer rápidamente las transiciones para dejar los combustibles fósiles, y qué pasaría con nuestro planeta Tierra en términos de la continuidad de esa matriz de producción de petróleo, gas y carbón, y también cuáles serían las consecuencias en términos de la disposición de alimentos si las tierras se ocupan para eh, proveer esos tipos de combustibles fósiles. E incluso más adelante vamos a ver también cómo el sector agrícola entra en una disputa en la misma fase de la transición energética, en la medida en que se requieren también minerales estratégicos que están en la tierra, y que cuando se miran los mapas de la minería, para tanto la energía, la minería de oro como la minería estratégica o lo que se llaman de los minerales críticos, también está superpuesto a los mapas de producción campesina, a los mapas de producción alimentaria, y que ahí tendríamos que ir mirando las diferentes tensiones y disputas que se van generando alrededor de este tipo de lógicas de intereses y necesidades. Entonces, de manera muy rápida, es importante entender que una transición, en su sentido de transición justa y también una transición energética, está relacionada con varios aspectos.
Es decir, toca la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis climática que sufre el planeta y la incidencia misma que tiene la matriz energética dominante en el mundo, donde, como ya hemos podido observar, más del 80% de la energía que se produce y se consume en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Insisto, cuando hablamos de esas fuentes de energía fósiles, estamos hablando fundamentalmente de carbón, gas y petróleo. Entonces, uno de los aspectos de la transición energética es el proceso de cambio de la matriz energética a otro tipo de matriz que en términos generales pues nos plantean el concepto de una radiografía de balances del consumo de energía entre las distintas fuentes en un periodo de tiempo, o dicho de otra manera es una representación cuantitativa de la totalidad de energía que utiliza un país e indica la incidencia relativa de las fuentes de las que se procede cada tipo de energía. Aquí entonces es importante entender que toda sociedad requiere energía. Ya hablé de la energía de tipo alimentario, pero también se requieren otros tipos de energías para lo que se denomina la transformación de materias primas y la posibilidad de darle valor agregado, y a partir de eso también lo que significa el proceso de industrialización de una sociedad. De tal manera que hay países que a veces por la no posibilidad de acceder a energía tienen que, dijéramos, también ver truncado su posibilidad de crecimiento, desarrollo o en unos dados casos de poder transformar materias primas y darle valor agregado y mayor también aprovechamiento. Entonces, dentro de las fuentes de las que se proceden los tipos de energía, dijéramos que se conocen las nucleares, que son pues muy fuertes en las potencias mundiales, la hidráulica, que tiene que ver fundamentalmente con la de las energías de las represas y las microcentrales, la solar, que está muy alineada con la fotovoltaica, la eólica, que es la del viento, la biomasa, que tiene que ver con toda esa energía que obtenemos de la madera, de la leña, de los diferentes, eh, dijéramos, elementos de la, de la propia naturaleza. Y tenemos la geotérmica, que fundamentalmente es de las zonas volcánicas y los lugares donde hay procesos de altas temperaturas en las capas internas de la Tierra y de donde se puede obtener también agua caliente o vapor de agua. Y también pues hablamos de las energías de combustibles fósiles, que ya lo he dicho, el petróleo, el gas y el carbón. Eso como para tener una, dijéramos, una noción sobre eso que se llama las diferentes fuentes de energía, pero entendiendo que hay unas que han sido denominadas energías renovables y limpias. Todos esos conceptos son absolutamente discutibles, tienen su ámbito de debate profundo, pero cuando se habla de las energías fósiles, siempre nos estaremos refiriendo al petróleo, el gas y el carbón. Entonces, eh, es importante tomar en cuenta también algunos principios de la transición justa, y uno de ellos es que es de carácter multidimensional, es decir, que toca los asuntos ambientales, sociales, económicos, culturales, políticos, y también que puede, alrededor de esos elementos de su multidimensionalidad, darnos la posibilidad de herramientas para vincular las diferentes agendas. Es decir, que podemos tener la construcción de una agenda política, una agenda social, de una agenda ambiental, de una agenda económica, pero que pues en buena medida la clave también está en que podamos integrar ese tipo de herramientas para las diferentes dinámicas y las diferentes luchas y las diferentes formas organizadas en que los pueblos, las comunidades y los trabajadores defendemos nuestros derechos. También es importante, dentro de esos principios de la transición justa, tener en cuenta que es un diálogo y es un proceso multiactor, es decir, que en esto es muy importante que todas las voces puedan tener su participación y que su participación tenga realmente un sentido vinculante, pueda tener pues una posibilidad de que lo que se dice por uno u otro sector sea realmente escuchado, sea realmente incorporado en la política pública, sea realmente tomado en cuenta para las decisiones estratégicas que se van a adoptar dentro del país. Y bueno, dentro de ellos entonces destacamos lo que tiene que ver con los trabajadores y sus sindicatos, con la academia,
por los organismos de desarrollo financiero, con los gobiernos liderando pues los procesos, con la ciudadanía y los movimientos feministas y los consumidores. Los consumidores se han vuelto hoy muy relevantes y muy protagónicos en el poder para definir también los elementos que se dan en la generación de las diferentes energías y de los diferentes bienes y servicios. Pero bueno, también están las empresas y los inversores, hay que tomarlos en cuenta y hay que tener en cuenta también la opinión de ellos y los intereses que ellos ponen sobre la mesa. Y bueno, cómo no, la importancia que tienen nuestras comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los territorios. Creo que este último actor, a veces, muchas veces relegado, invisibilizado, vilipendiado, hay que también darle su sentido en la historia porque ha sido precisamente el actor que desde la coalición obrero, sindical y popular ha sido capaz de producir la mayor cantidad de resistencias y la mayor cantidad de posibilidades de preservación del planeta tal y como lo conocemos y también de forjar reconocimientos de derechos y libertades. Entonces, dentro de esta idea de los principios de la transición justa, hay que tomar en cuenta que son unos vectores que están contrapuestos y que están permanentemente en tensión, y dentro de ello pues está un diálogo social amplio y efectivo, pero por el otro lado está el tema de la presión alrededor de anticipar los impactos, es decir, de aplicar el principio precautorio o el principio de precaución, pero por el otro lado también están esas estrategias de futuro para orientar la inversión que permitan pues que la sociedad, la economía puedan seguir caminando, pero que de manera también paralela se pueda tener la garantía de un respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los derechos de la naturaleza. Y por el otro lado está el tema de maximizar los beneficios y minimizar los daños. Dentro de todas esas tensiones, dijéramos que es donde está la posibilidad de encontrar una dimensión mucho más equilibrada de esa transición justa y que recoge elementos que tienen que ver con las tesis del desarrollo sostenible, debatibles absolutamente, y bienvenido el debate que se pueda generar en este tipo de espacio académico. La situación de lo que se refiere al trabajo decente, que en buena medida está inspirado en lo que se ha desarrollado desde el tripartismo en la Organización Internacional del Trabajo, la lucha contra la desigualdad y por supuesto la justicia climática, que ha venido cada vez tomando un mayor sentido y una mayor importancia. Todo ello en sí encierra elementos de diálogo social, protección social, cohesión social y territorial, atención a grupos vulnerables, la igualdad de género, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, los derechos territoriales, los derechos laborales. Bueno, todos estos aspectos que están ahí en una permanente dialéctica y en una permanente tensión en la cual nosotros estamos como dirigentes sindicales y estamos como trabajadores también de manera permanente, y es bueno tener claras estas dimensiones. Por otro lado, hay un asunto que tiene que ver con conceptualizaciones, es decir, esto solamente para poner una idea muy gruesa de lo que son los diferentes actores y las diferentes miradas alrededor de un mismo tema, porque pues lógicamente cuando se habla de una transición justa, los sectores empresariales hacen referencia a que les urge superar la preocupación más grande para ellos, que es el riesgo en el que se ven envueltos los procesos productivos, sus negocios y las ganancias económicas por el agotamiento de esos energéticos o el agotamiento de esos combustibles. Entonces, para ellos es una preocupación por la sobrevivencia de su sistema capitalista y su forma de funcionamiento de su aparato productivo. Mientras que para muchos sectores gubernamentales, dijéramos que teóricamente se observan por lo menos dos tipos de tendencias: unas en las que la transición energética se garantiza si hay un control democrático de los bienes energéticos y respeto por el interés público. Eso es fundamentalmente un rasgo de gobiernos progresistas, y ello implica la democratización de las empresas públicas nacionales, regionales o locales, revertir los procesos de privatizaciones que se habían dado en el pasado y buscar renacionalizaciones, remunicipalizaciones de empresas que se las había tomado el capitalismo o el sector privado, y por supuesto de la gestión comunitaria de estos mismos tipos de bienes y servicios o de importantes renglones de energéticos, o también de lo que tiene que ver con el manejo del agua,
lo que tiene que ver con el manejo del suelo y la tierra, lo que tiene que ver también con el manejo y la disposición de la calidad del aire. Pero en tanto que hay una segunda mirada que proviene también de sectores gubernamentales, que se da muy claramente y muy notoriamente en los gobiernos capitalistas, y es que ellos hablan de una necesidad de una transición, pero es una transición orientada a la inversión extranjera directa y a la obtención de renta por recursos, por la explotación de los bienes de la naturaleza o conocidos más coloquialmente como recursos naturales. Entonces, estas visiones de los sectores empresariales y de los sectores gubernamentales, de acuerdo al tipo de gobierno, pueden estar más alineados con sectores empresariales o pueden estar más alineados con sectores populares y movimientos ambientales. Entonces, en los movimientos ambientales, en los movimientos campesinos, en los movimientos indígenas, es decir, en el campo popular, se propugna más por una transición que se relaciona con las profundas crisis alimentarias, ambientales y climáticas que sufre el planeta, y alrededor de esas crisis dijéramos que se ubica de manera muy clara también y protuberante la incidencia que tiene el uso intensivo de los combustibles fósiles, y allí dijéramos cómo en búsqueda de tener territorios para la explotación de esos recursos, del petróleo, del gas, del carbono, de los minerales o del acaparamiento de fuentes de agua o grandes extensiones de tierra o la imposición de algunos monocultivos, dijéramos que se dan los grandes conflictos socioambientales de los que permanentemente se tiene conocimiento, y pues eso pone en cuestión el modelo mineroenergético por el cual se propugna un cambio inmediato. Bueno, esto solamente para referir que desde antes del 2000, ya en el 1995 y el 97, algunos sindicatos venían propugnando porque se incluyera el debate de la transición justa, y se referían a que no podían quedar los trabajadores despedidos, desvinculados laboralmente por el cierre de empresas en aplicación de medidas de orden ambiental, y que se requería tener una estrategia que le diera salida a la suerte de esos trabajadores. Entonces, por eso se dice que los trabajadores y las organizaciones sindicales hemos sido los pioneros en el debate de la transición justa en el mundo, pero que esa transición justa hoy es un término que está bastante maltratado, porque diferentes actores se lo han querido apropiar y le han querido definir sus contenidos y su carácter. Y entonces, por eso debemos tener mucho cuidado de a qué nos referimos cuando estamos hablando desde la clase trabajadora y desde el movimiento sindical de una transición justa o de una transición energética justa. Entonces, ahí nos arrimamos un poco a las ideas que ha desarrollado la OIT en su reseña de política sobre transición justa, reconociendo que los trabajadores fueron los primeros en pedir transiciones justas, y que además plantea que una transición energética será justa si cuenta con la participación de los trabajadores y si democráticamente se acuerdan las gradualidades planificadas de los cambios, y sobre todo si se respetan los derechos y las garantías conquistadas, así como los derechos humanos laborales y la dignidad del trabajo. Eso como elementos que van ayudando a que ganemos una conceptualización. Y también la misma Organización Internacional del Trabajo señala algunas áreas específicas sobre las cuales los sindicatos deberían actuar, y pues plantea la promoción de la sensibilización de sus miembros, la participación activa, el fomento de la participación, el desarrollo de la formación de los trabajadores, el aporte de información y asesoramiento específico, la celebración de acuerdos bipartitos o tripartitos sobre el desarrollo de competencias. Esto es muy clave para los procesos de discusión de nuevas convenciones colectivas de trabajo en el marco de negociaciones de pliegos de peticiones que se tengan formulados y que hayan habilitado conflictos laborales colectivos en cada una de nuestras jurisdicciones, asimismo como promover la formación de comités o estructuras similares de salud y seguridad en el trabajo que incorporen los temas relacionados con el ambiente. Entonces, esas son algunas directrices que nos aporta la OIT, y nos recuerda que en términos de lo que hemos hecho los trabajadores en esa instancia tripartita, pues que nosotros nos hemos reconocido como miembros de una sociedad planetaria donde nuestros cuerpos hacen parte del territorio, y que pues por tanto nos afecta de manera directa la crisis ambiental planetaria, y por otro lado que pertenecemos a una clase social que ha construido riqueza a la par que hemos construido derechos y reivindicaciones que posibilitaron
la redistribución de esa misma riqueza en favor de quienes la generamos. Y que por eso se plantea que el tema de una transición de las energías fósiles que actualmente sigue vigente y su salida del consumo mundial, pues debe tener una gradualidad, una planificación y debe ser acordada democráticamente, porque si estos elementos no se garantizan, simplemente estaríamos asistiendo a unas decisiones impuestas por quienes tienen el control de los medios de producción o quienes tienen el capital de trabajo, y entonces allí los trabajadores seríamos los grandes perdedores. Y una consideración es que los trabajadores no podemos ser los perdedores y no podemos ser los sacrificados o quienes paguemos los costos de la denominada transición energética, y que es con nuestra participación que se debe garantizar la planificación democrática de una hoja de ruta y de los cronogramas de la misma transición, donde se establezcan las responsabilidades diferenciadas y muy especialmente de esas responsabilidades compartidas y diferenciadas con el norte global, que ha sido quien más se ha beneficiado de la extracción de recursos naturales y del uso de la energía fósil, y también termina siendo el mayor aportante de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta Tierra. Entonces, la OIT ha insistido mucho en que este es un debate de primer orden y que una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles debe tomar en cuenta pues lo que ha dejado en términos de los antecedentes la 102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2013, lo que fue la 321ª reunión de junio del 2014 del Consejo de Administración de la OIT, que es el órgano que ratifica las decisiones del Comité de Libertad Sindical, y la decisión del Consejo Administrativo de la misma OIT en la reunión tripartita de expertos del 2015, donde han planteado en líneas gruesas examinar, enmendar y adoptar un proyecto de directrices basadas en la compilación y el análisis detenido por la Oficina de Experiencias Obtenidas de Políticas y Estrategias Sectoriales, extraer lecciones y buenas prácticas en lo que respecta a la formulación de políticas en cada una de las 9 esferas de la política identificada en el marco de la transición justa, y recomendar de manera muy efectiva dar efecto práctico a las directrices en términos de su difusión y aplicación práctica en el país por los mandantes, que son los gobiernos y los estados, y adoptar directrices de política sobre una transición justa. Es decir, que desde el órgano tripartito que reúne a gobiernos, empresarios y trabajadores, que es la OIT, hay unos lineamientos y unas directrices ya que nos marcan algunos criterios y parámetros sobre qué debemos entender, o por lo menos qué debemos tener en cuenta al hablar de una transición justa. Entonces, justamente hablando de los principios, hay unos principios para que la transición sea justa, y es que esté enmarcada dentro de un diálogo social, que las políticas sean coherentes, que haya respeto a los derechos humanos y dentro de esos derechos humanos, muy especialmente los derechos laborales, que haya un marco de una política pública construida democráticamente de transición justa, que no exista una receta única, sino que sea la construcción o el constructor de los diferentes saberes, que se acompañe de la cooperación internacional y de las experiencias internacionales, y que también incluya y garantice la equidad de género. Entonces, dentro de este marco general, dijéramos que nosotros dejamos señalado que hay unos objetivos generales que están planteados desde la Organización de las Naciones Unidas, y que han sido pues la definición de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales está muy claro que uno es el de la su erradicación y superación de la pobreza, y el otro el que tiene que ver con el desarrollo sostenible, y que pues esos objetivos entonces tienen al centro lo que es la agenda de trabajo decente, que ha sido reconocida por parte de la OIT en términos de derechos, empleos, profesiones y lo que tiene que ver con el trabajo social y de género. Entonces, esto básicamente no lo vamos a desarrollar en todo su filigrana, sino para dejar un mensaje y dejar una información sobre la cual se pueda seguir reflexionando en sus diferentes procesos, en sus diferentes sectores, en sus diferentes regiones y por supuesto en sus diferentes países
en los que ustedes hoy están desarrollando su labor. Entonces, aquí es una insistencia sobre los temas de los principios de la OIT, señalando que es importante contar con un consenso social sólido, que las políticas deben respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que dichas políticas y los programas deben tomar en consideración la dimensión de género, que también se deben tomar en cuenta los desafíos y las oportunidades ambientales y que las políticas de los ministerios, por ejemplo, de Economía, de Medio Ambiente, de Asuntos Sociales, de Educación, Formación y Trabajo deben ser coherentes. Eso es lo que le llamamos nosotros en alguna medida que las políticas tengan articulación institucional y que no cada uno de los ministerios lleve por su lado una agenda y que entonces el Ministerio de Hacienda o Economía quiera desarrollar la asignación de bloques para explotar petroleramente o entregar áreas para instalar un monocultivo o simplemente, dijéramos, desarrollar una inversión en un territorio, mientras que el Ministerio de Ambiente o el de Trabajo están propugnando por otro tipo de iniciativas. Entonces, y eso particularmente en Colombia lo vimos mucho con la llegada del gobierno del cambio, y es importante que haya articulación institucional para no generar los denominados choques de trenes y con ello pues se pueda también impulsar una transición hacia economías y sociedades incluyentes y ambientalmente sostenibles. Otros elementos que tienen que ver con estos principios tienen que ver con que esas políticas coherentes deben también constituir un marco de transición justa que promueva la creación de más empleo decente. Hemos dicho que no existe una solución única válida para todos. Es totalmente inadmisible que se pretenda un cierto nivel de arrogancia intelectual y se quiera decir que es que la fórmula que funcionó en Sudáfrica es la misma que va a funcionar en la Patagonia Argentina, o que la que funcionó en Colombia es la que va a funcionar en Bolivia, o que la que funcionó en Perú es la que tiene que funcionar en Ecuador. No, hay unos criterios orientadores generales, pero es importante que todo aterrizaje de un diseño de una política o toda posibilidad de una construcción de estos diálogos de saberes tenga muy en cuenta sus propias culturas, sus propios contextos, sus propias historias, sus propias geografías, como elementos que van a caracterizar y a determinar la posibilidad y la realidad en la cual se va a aterrizar dicha política. Y entonces, otro es que en la ejecución de las estrategias de desarrollo sostenible se ha de fomentar la cooperación internacional entre los países. Esto pues viene desde el documento de desarrollo sostenible de Río+20, que tiene que ver con que en la ejecución pues se tomen en cuenta las experiencias y las racionalizaciones de aprendizajes que se han tenido ya en otros territorios. Y bien, dicho esto, entonces ya de los principios orientadores de una transición justa, entramos a mirar por qué es que estamos hablando de esto de la transición justa. Y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que, como lo mostré un poco en las perspectivas del sector empresarial, del sector gubernamental y del sector que constituye la clase obrera, los sectores campesinos e indígenas como bloque popular, dijéramos que cada uno de nosotros responde de manera distinta en términos de esas responsabilidades compartidas y en términos también de nuestras propias cosmovisiones y cosmogonías a los elementos que hoy tienen al borde del colapso al planeta. Y es que el planeta tiene unos límites que han denominado en la comunidad científica los límites planetarios, señalando que hay unos límites que si se superan, pues podría el planeta entrar en una crisis civilizatoria o en una desaparición de la especie humana. Recordemos que, por ejemplo, en términos del componente de la crisis climática, que está asociado de manera directa al calentamiento global, se ha señalado por parte de la comunidad científica y el panel intergubernamental de las Naciones Unidas que no se debería superar el límite de 1,5 grados centígrados en la temperatura promedio a nivel mundial y que vamos caminando peligrosamente hacia los 2 grados en el 2030 y eso ya es una clara señal de que no se están tomando las medidas y no se están implementando las acciones para evitar ese colapso. Pero también se tienen elementos como la acidificación de los océanos. En la medida en que hay más CO2, el agua del océano absorbe ese CO2 y se acidifica. También tenemos la evidencia del agujero de ozono, tenemos los denominados ciclos del nitrógeno, el ciclo del fósforo,
el uso del agua y muy especialmente del agua dulce, del cual hablaremos más adelante, la deforestación y otros cambios del uso del suelo, esto que sí es bien importante para el sector sindical o para las diferentes asociaciones y sindicatos del sector agrícola, porque claramente el fenómeno de la deforestación y los cambios en el uso del suelo son uno de los elementos que hoy tienen en grave crisis al planeta y es uno de los límites planetarios que está identificado y sobre lo cual también trataremos de desarrollar algunas ideas más adelante, que esto está conllevando a una pérdida de la biodiversidad, pero también tenemos una contaminación de partículas de la atmósfera, es decir, el componente aire altamente contaminado, todo lo que significa explotaciones de carbón, por ejemplo, son grandes aportantes de material particulado, y el tema de la contaminación química, que es otro de los graves daños que hoy se causa y que también es uno de los asuntos que está señalado dentro de los límites planetarios. Entonces, esto aquí lo utilizo para decir que el planeta tiene unos límites, que nosotros no podemos simplemente creer que podemos de manera infinita utilizar recursos que son finitos, que superar esos límites pues pone el planeta mismo en términos de la posibilidad de la extinción de la especie humana y de la posibilidad misma de la extinción del planeta. Y también es importante este planteamiento alrededor de la necesidad que tenemos los seres humanos de utilizar la energía. Entonces, ¿para qué utilizo estas dos diapositivas? Para decir que al final de cuentas es una búsqueda de un equilibrio entre suplir las necesidades energéticas que tenemos, y hablo energéticas en todos sus órdenes, pero también respetando unos límites que tiene el planeta. Solamente en la medida en que seamos capaces de ser responsables y ser respetuosos de esos equilibrios, podremos tener garantizado mínimamente que no entremos a esa extinción planetaria y a esa crisis civilizatoria de la que se viene hablando producto de nuestra propia actuación como seres humanos. Es decir, es la intervención antrópica la que más posibilita ese tipo de afectaciones. Y entonces, mencionado eso, es bueno recordar que ese patrón civilizatorio, que es el resultado de varios siglos de expansión de la cultura occidental, nos trajo a un sujeto individualista, competitivo y calculador que está llegando a sus límites absolutos en lo ecológico y en lo social. Ese patrón civilizatorio ha desarrollado a su vez un patrón energético que es el factor material que ha permitido entrar en lo que se denomina el antropoceno o capitaloceno. Antropoceno desde la noción de que es la presencia del hombre y la intervención del hombre la que ha permitido que, por ejemplo, hayamos utilizado en casi 200 años de explotación de orden petrolera o mineroenergética fósil, que hayamos acabado con el equivalente a todas las plantas que crecieron en la Tierra por 13.300 años. Y ese fenómeno antropoceno está pues regido por una línea del capitaloceno, que es todo ese capitalismo que ha metido sus garras en términos del saqueo por desposesión y ha llevado a que, por ejemplo, en términos de buscar esa acumulación, se hayan explotado yacimientos petroleros, incluso en el Ecuador, en zonas como Yasuní, y en algunos territorios que son de una importancia ambiental y ecosistémica, pero que allí, por ejemplo, para obtener ese petróleo crudo y producir a su vez, mediante procesos de refinación, un galón de gasolina, en un solo galón de gasolina se contiene el equivalente a 98 toneladas de material vegetal. Es decir, eso a su vez es el equivalente a las plantas y raíces que crecieron en 16 hectáreas. Un galón de gasolina contiene el equivalente a las plantas y raíces de 16 hectáreas. Entonces, esto nos muestra un poco la desproporción y la irracionalidad en la que estamos alrededor del uso de las energías fósiles, y por eso se dice que es un modelo inviable e insostenible. Y por eso, al hablar de eso, pues aquí hablamos de algunas características que tiene el modelo minero energético, que está superpuesto a los territorios campesinos, que está superpuesto a los territorios indígenas, que está superpuesto a las diferentes áreas ambientalmente protegidas,
y donde el poder del capitalismo ha ido ganando que se le cedan espacios para desarrollar minería en el Alto Páramo, que se le permitan modificar áreas que estaban protegidas por leyes ambientales y que se les permita que algunos sectores o pedazos puedan ser intervenidos para la actividad industrial y la actividad de producción de energéticos fósiles. Entonces, hay algunas características de ese modelo mineroenergético que tienen que ver con la alta concentración de la propiedad. Hay unos altos impactos en toda la cadena sobre el territorio, la cultura y la vocación socioeconómica. Hablamos de unos altos impactos a la biodiversidad de las comunidades, de unos altos niveles de contaminación, impactos y conflictividad ambiental, de unas elevadas emisiones de gases con efecto invernadero, de grandes inequidades en el acceso a la energía y sus beneficios, de normativas que promueven y que muchas de ellas se mantienen vigentes, que son totalmente neoliberales, corporativas y capitalistas, de una reducción continua de la tasa de retorno energético, de una precarización y tercerización del empleo, sumado a las altas tasas de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y de una ausencia de participación ciudadana en la construcción de políticas y en la posibilidad de decidir sobre los usos del territorio. Yo creo que en esto sí los dirigentes del sector agrícola nos podrán dar con lujos de detalles en cada una de sus jurisdicciones explicación de qué tanto participan y qué tanto son incidentes y decisorios en la posibilidad de decidir el uso de sus territorios. Esto es un ejemplo colombiano para hablar de cómo la privatización llevó a que las empresas estatales fueran cada vez más hacia esquemas donde solamente se es un administrador del recurso y donde las multinacionales realmente son las que se quedan con los diferentes bloques petroleros, se quedan con la ganancia económica y al país solamente le quedan los impactos ambientales y los grandes problemas sociales. Y bueno, siempre que se hablan de estos asuntos, pues nos ponen al frente los elementos de la economía y en realidad pues tienen una importancia, pero no los podemos tampoco sobredimensionar. En el caso del petróleo en Colombia, tiene un peso del 5.5 en el Producto Interno Bruto Nacional. Distinto es el tema de la exportación, porque en balanza de exportaciones sí se tiene alrededor de un 55% y lo que quiere decir es que estamos, como decimos en el argot popular, produciendo yuca o produciendo plátano y vendiendo plátano. Es decir, no le estamos dando ningún tipo de valor agregado ni ningún tipo de transformación y por eso somos países commodities que solamente producimos materias primas y vendemos materias primas para luego importar productos terminados de valor agregado que lo hacen en los grandes centros y las grandes potencias donde llevan nuestras materias primas. En el caso colombiano, por lo menos hemos reconocido que el sector mineroenergético tiene un crecimiento económico vegetativo y dependiente de sectores cíclicos de alta volatilidad y finitos en el tiempo que se nos van a agotar, que nuestras economías han sido reprimarizadas y tienen como principal vocación el mercado exportador, que no tenemos un sector jalonador de la economía real, que hay altas tasas de informalidad laboral oculta, que hay un déficit fiscal en la balanza de pagos sin precedentes, que cada vez crece más la deuda pública externa, a pesar de que se están llevando más y más cantidades de nuestros bienes de la naturaleza, nuestros recursos naturales, que hay unos inversionistas transnacionales que cada vez exigen mejores condiciones para maximizar sus ganancias en menor tiempo, como es la reducción de impuestos, los licenciamientos ambientales express y la mano de obra barata, y que dejan a su paso grandes pasivos ecológicos y ambientales que deben ser asumidos por los estados y la sociedad en su conjunto. Esos son otros pues, de los rasgos que nosotros aquí hemos ya identificado. Esta diapositiva es para hacer una referencia al denominado concepto de las reservas inutilizables, porque en nuestros países los economistas y los agoreros de la economía dicen que es que la gran preocupación es que no se estén encontrando reservas o que no se estén descubriendo nuevas reservas en petróleo, en gas, en carbón, y resulta que ya la comunidad científica también tiene identificado que para no superar el 1.5 grados centígrados en el promedio de la temperatura mundial, se requiere que el 89% del carbón descubierto en el mundo se deje en el subsuelo, que el 58% del petróleo que está descubierto como reservas probadas se deje en el subsuelo y que el 59% del gas descubierto se deje en el subsuelo. Entonces no es un problema de si se está descubriendo o no, de si se están asignando o no nuevos contratos, como se planteó un poco por parte de la burguesía, el capitalismo y las transnacionales, el debate en Colombia, sino que en realidad ya hay elementos
de orden científico que indican que así estén descubiertas estas reservas, se deben dejar quietas en el subsuelo si no queremos ponerlas en el uso y en la quema y en la generación de los gases de efecto invernadero. Lo otro es dejarles manifestado que hoy estamos asistiendo a un escenario donde la tasa de retorno energética es cada vez menor, donde tenemos que utilizar mucha más energía para obtener lo que se obtenía hace 100 años atrás. A comienzos de siglo se planteaba que para extraer el equivalente a 100 barriles de crudo en términos energéticos se utilizaba alrededor de 1 a 2 barriles de crudo, y hoy ya estamos hablando, con excepción de Venezuela, porque me lo dijeron la semana pasada, que tiene unas grandísimas reservas de petróleo y de gas, excepción de Venezuela, hoy ya se está utilizando alrededor de un 60%, se está utilizando el equivalente a 60 barriles de crudo para obtener 100 en términos energéticos, y eso quiere decir que la tasa de retorno energética cada vez es menor, y que obtener los crudos que están a mayores profundidades, como en las rocas madres o en las rocas formadoras, que hace 60 millones de años allí se formó el petróleo, es cada vez más costoso, ambientalmente mayores impactos y económicamente menos rentable, y energéticamente la tasa de retorno también menos rentable. Y bueno, sobre esta idea del petróleo es bueno dejar solamente un mensaje, porque no en todos los países está ocurriendo lo mismo ni a la misma velocidad, pero en el caso colombiano, excepto el gobierno actual de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, los gobiernos anteriores venían impulsando una agenda de desarrollar el fracking, que es una técnica que combina la perforación vertical con la horizontal, y aquí, en ese tipo de técnicas, entonces se hace una inyección de agua en grandes volúmenes, de químicos y de arena, para poder abrir unos caminos o unas fracturas por las cuales el gas o el petróleo salga a superficie. Hacer eso significa que el fracking se realiza a través del bombeo de fluido compuesto por agua, químicos y propante a una alta presión por el hueco del pozo, con el cual se producen las fracturas en la roca para aumentar su permeabilidad. Fracturar un pozo, que se denomina de yacimientos no convencionales, requiere hasta un máximo de 30 millones de galones de agua para un solo pozo, que es el equivalente a 3.000 carrotanques o tractomulas de agua, mezclar una variedad de químicos de entre 700 a 1.200 y unos grandes volúmenes de arena del orden de unas 400 toneladas, todo ello puesto a una alta presión para poder superar la presión de fractura de la roca y poder crear las fracturas artificiales a través de las cuales se pueda obtener el gas o el petróleo, y eso ofrece un altísimo riesgo de contaminación por contaminación de las fracturas inducidas con las fallas naturales que existan en el territorio. Entonces, pensarnos la complejidad de una transición energética nos obliga a entender que la transición será el reflejo de saltos en la cultura, que también será el resultado de la construcción del saber, como un poco lo estamos haciendo en este espacio, que la transición justa depende de cambios en las relaciones de poder, como lo estamos intentando en el caso colombiano también con la llegada de un nuevo gobierno. La transición se apoya en la soberanía energética, alimentaria y en la justicia hídrica. La transición energética depende de la participación ciudadana y la democratización en la toma de las decisiones. Y también la transición será el reflejo del respeto a los derechos territoriales, los derechos humanos y laborales, los derechos colectivos y muy especialmente los derechos de la naturaleza. Entonces, este es un debate que está en todo vigor a nivel mundial. En el caso de nuestra América, hay diferentes investigaciones y diferentes aportes a este debate. Yo recomiendo siempre hacer lectura de este importante trabajo de la profesora Leida Samar Alonso de México, que es el multicolor de la energía, desafíos y oportunidades para la transición energética, como una referencia bibliográfica, insistiendo en que una transición tiene que pasar por la transformación del modelo energético actual, y que ello debe entenderse como un proceso de transición en donde la participación social y comunitaria es un elemento fundamental, y donde se reconozcan las soberanías alimentaria, la soberanía energética y la justicia hídrica como la trípode sobre la cual reposa la garantía de los derechos fundamentales individuales, colectivos y los derechos de la naturaleza. Entonces, aquí entramos a uno de los asuntos más problemáticos, que es el agua. El agua, elemento transversal, elemento vital, elemento fundamental en nuestras vidas,
en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestras veredas, en donde estemos, porque nosotros sabemos que podemos vivir sin petróleo o podemos vivir sin energía eléctrica, pero sin agua difícilmente. Y entonces aquí lo que quiero recordarles es que hay unas cantidades y unas distribuciones estimadas donde de toda el agua que existe en el planeta, solo el 2,5% de ella es agua dulce. Y ese 2,5 de agua dulce, si lo subdividimos, o sea, si lo convirtiéramos teóricamente en el 100% del agua dulce que tiene el planeta, ella se subdividiría en estas tres categorías: 68,9 de glaciares y casquetes polares, que no la debemos pretender, esos son los reguladores térmicos del planeta. Y por el otro lado tenemos las aguas superficiales, que representan entre el 0,3 y el 1%, que son las aguas de los ríos, lagos, lagunas y demás, donde en la gran mayoría están contaminadas. Aquí al comienzo decíamos con el profesor Hernán cuánto la explotación minera de oro le ha contribuido al aporte de mercurio y cianuro a las fuentes de agua superficial. Pero también entonces aquí esto es para decir que cuando miramos el agua de los casquetes y el agua superficial, en realidad la posibilidad de reproducción de la vida, además de salvar esta agua superficial y de conservar el agua de los glaciares y casquetes, está en este 30,8% del agua subterránea, que esa agua subterránea es la que hoy está amenazada con las minerías de socavón para carbón, para oro, para minerales estratégicos y también para las diferentes dinámicas que se pretenden hacer en el subsuelo. Entonces, es muy importante que nosotros avancemos hacia los elementos de la caracterización de los acuíferos subterráneos y podamos tener en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras localidades absolutamente claro, identificado, cuantificado y caracterizado nuestros acuíferos subterráneos. Entonces, cuando miramos la distribución de agua en el mundo, nos encontramos con que América del Norte tiene el 10,3, el Ártico el 5,2, Europa el 9,7, Asia el 9,9, África el 4,5, Sudáfrica el 7%, Australia y Oceanía el 9,9, mientras que nuestra América del Sur tiene el 20,9%. Entonces, esto es muy clave que entendamos por qué América del Sur es la región del mundo que cuenta con la mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Y eso explica por qué en términos de la geopolítica mundial, todas las diferentes potencias quieren tener control económico, político, social, territorial en nuestra América del Sur. Y eso tiene que ver fundamentalmente con los recursos naturales o los bienes de la naturaleza, los minerales, las tierras raras, la posibilidad de uso extensivo de suelo, pero de manera muy determinante este elemento del 20,9 del agua dulce del planeta. En Colombia tenemos un estudio nacional del agua que se actualiza cada 4 años, y esto solamente es para dejarlo a título de ejemplo para que quienes lo quieran investigar lo estudien, pero también para que miremos y nos preguntemos si en nuestro país se está llevando de manera rigurosa y juiciosa y qué tanto participamos nosotros en esa definición de los estudios nacionales del agua de nuestros países. Entonces, en el caso de Colombia, hay un deficiente estado del conocimiento de las aguas subterráneas. Me voy directamente a eso porque lo marqué en mi anterior planteamiento. Para mí, una de las mayores preocupaciones, y más que incluso el agua superficial, es el agua subterránea. Ese 30,8% hoy no está caracterizado en la mayoría de regiones y me temo que en muchos de sus países tampoco se ha hecho esa caracterización, y eso permite que se asignen bloques o se habiliten proyectos que pueden poner en riesgo ese tipo de acuíferos, y con ello mismo se está poniendo en riesgo la vida. Entonces, el Inventario Nacional de Puntos de Agua Subterránea nos dice que allí se debe establecer el inventario, debe dar cuenta de la información general y específica sobre el punto en relación con su ubicación, identificación, propietarios del predio, geología, geomorfología, características de construcción y diseño, características hidráulicas, condiciones de calidad, usos del agua, diagnóstico sanitario, registro de niveles, caudales y pruebas de bombeo, entre otras. Eso para que lo tengan en cuenta como parámetros que pueden ustedes citar y exigir también en sus países a la hora de caracterizar aguas subterráneas. Aquí les dejo elementos sobre conceptos y metodologías que tienen que ver con la necesidad de poder también hablar de las dinámicas de los sedimentos, que son los que le dan riqueza a los suelos, y que es importante que nosotros miremos cómo
se dan de manera natural las dinámicas de sedimentos en el territorio y cómo se dan los procesos de producción y de entrega al cauce y el transporte y el depósito dentro de la red de drenaje y los procesos descritos por los diferentes autores alrededor de esa dinámica de la formación de las dinámicas de los sedimentos. Eso para insistir en una provocación hacia la investigación y hacia la profundización con ustedes en estas reflexiones y en estos debates, que no perdamos de vista que esas dinámicas de sedimentos son también las que nos dan la riqueza de nuestros suelos. En el caso del agua en Colombia hay un esquema metodológico para el capítulo de aguas subterráneas y permítanme la existencia en las aguas subterráneas que se los dejo aquí para que ustedes sepan cómo son elementos de caracterización, cómo se hace la actualización del inventario, cómo se hace la actualización de fichas de los sistemas de acuíferos y cómo se hace la presentación de los avances en el conocimiento de las aguas subterráneas. Esto para que les quede como un ejemplo de análisis comparado y lo puedan también, tal vez en los ejercicios de trabajos de grupo hacia futuro, poder revisar en cada uno de sus países y regiones cómo se viene haciendo. En el caso del Perú, dejar una breve referencia a esas 159 cuencas y cómo la gestión del agua pues se está planteando que debe hacerse por cuencas y que las regiones hidrográficas del Amazonas tienen un total de 84 cuencas, mientras que la región del Pacífico cuenta con 62 cuencas y la región hidrográfica del Titicaca tiene un total de cuencas de 13, pero nos muestra que es un país con una altísima riqueza hídrica que luego tendríamos que mirar en términos de sus componentes de accesibilidad, asequibilidad, cantidad y calidad. Y bien, mientras el Perú nos muestra esos impresionantes datos, también la Autoridad Nacional del Agua dice que Perú cuenta con 3 vertientes en su territorio, que cuenta con 2 billones de metros cúbicos de agua, pero sin embargo, la vertiente del Pacífico, donde reside el 66% de la población, solo tiene acceso al 2,2% del agua disponible. Eso muestra un grave problema en términos de la distribución del agua y que, como lo decía, el país alberga 159 cuencas hidrográficas, pero cada una con sus particularidades y necesidades específicas en términos de la gestión de estos recursos. Y pues ahí en el Perú también vemos que las principales fuentes de agua están en términos de las aguas de ríos, lagunas, los glaciares y los acuíferos. Entonces nos muestra en qué vertiente está y cómo ese índice de eficiencia está orientado hacia el uso agrícola, hacia el uso poblacional, o lo que llamamos domiciliario, y hacia el uso industrial. Entonces, aquí nos deja nuevamente identificadas las vertientes y pues cómo está un poco la presión en términos de sus poblaciones por la demanda del agua. En el caso del Ecuador, se dice que reconocen que el agua es un elemento vital para el desarrollo de la humanidad y para la construcción de civilizaciones, pero también que es uno de los elementos usados como medio de explotación a los pueblos y que el agua en Ecuador comporta 2 visiones contradictorias, que en estos momentos alrededor del mundo existe una situación crítica por el acceso al agua. Bueno, esos son datos de orden general de que un total de 2.500 millones de personas en el planeta carecen de acceso al agua y a los servicios básicos, según el Instituto Internacional sobre Agua de Estocolmo. Y aquí en el caso ecuatoriano nos muestra que hay unos regímenes hidrológicos ecuatorianos muy propios de lo que tiene que ver con sus factores y condicionantes de los regímenes hidrológicos y de las características de sus redes hidrográficas. Eso es muy especial de Ecuador, de la clasificación de los regímenes hidrológicos y la descripción de las principales características de las redes hidrográficas y del régimen pluvial tropical semihúmedo de la región litoral. Todo esto, dijéramos que nos permite ir señalando que toda nuestra región andina tiene una gran riqueza hídrica, pero es paradójico pues que por un lado la propia situación de la configuración planetaria dejó unas distribuciones inequitativas y por el otro lado las intervenciones antrópicas han hecho otra cantidad de afectaciones. Por ejemplo, en el caso del agua en Bolivia, sobre el balance hídrico, desde el que se hizo de 1980 al 2020, pues muestra que hay una importante contribución y mejora en relación con estudios previos en aspectos relacionados con la climatología y la hidrología del país, así como inicios para la representación de la hidrogeología en regiones pilotos con datos disponibles, es decir, se cuenta ahora con más datos, lo cual no quiere decir que haya una mejor distribución del acceso al agua y pues dijéramos que
eso sirve hacia futuro, tener todas esas fuentes de información y todos esos estudios que se han realizado, pero yo creo que aquí también es importante señalar que si no se extiende la totalidad del área hidrológica en aspectos de la cuantificación y la evaluación hidrológica, pues el país va a seguir teniendo dificultades para poder lograr los objetivos de que todos cuenten con un acceso al agua, y de hecho Bolivia tiene 105 municipios de 7 departamentos que se han declarado en desastre por la sequía en el año 2023, y claramente, pues como nos mostraba la diapositiva anterior, el gobierno ha tenido que hacer intervención en el ciclo de respuesta inmediata a la sequía. O sea, Bolivia es uno de nuestros hermanos países que también sufre gravemente por el agua. Y en el caso de, habíamos hablado que el, el tema de cambio climático y el tema de la deforestación, aquí se habla del cambio climático y la reforestación como medidas de intervención que está haciendo el gobierno en Bolivia, pero que el cambio climático y la reforestación son, dijéramos, aspectos que dan cuenta de que el país ha sufrido unas vastas deforestaciones y que esos elementos han contribuido a un cambio climático negativo. Y que aquí se habla, por ejemplo, que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de Desarrollo Forestal y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, entregaron 29.000 plantines de las especies mandarina, limón y mara, porque también lo importante es que las reforestaciones se hagan con especies nativas y no que simplemente se hagan con cualquier especie, ni mucho menos que se hagan reforestaciones a las cuales no se les dé el acompañamiento, el mantenimiento y el sostenimiento, sino que simplemente sean formas de tomarse la foto o quemar los presupuestos, como suele ocurrir en muchos países. Aquí hacer una referencia sobre el agua en Venezuela, porque Venezuela es uno de los países que tiene una gran protección constitucional al asunto del agua, y es uno de los países que está, pues, en el ranking de los primeros 10 de riqueza hídrica. Entonces miremos que el Estado venezolano estableció una visión social de los recursos hídricos del país. Vamos a parar en 5 minuticos por petición del profesor Hernán. Eh, contemplado en la Constitución, en sus artículos 304, donde se habla de que todas las aguas son bienes de dominio público de la nación, insustituibles para la vida y el desarrollo, y la ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación u ordenamiento del territorio. Es muy importante esto porque no todos los países cuentan con una protección del recurso hídrico a rango constitucional. Este ejemplo de Venezuela lo puse de esa manera gráfica con el artículo y todo, para que tengamos en cuenta que también parte de nuestras luchas es conseguir que el agua se considere un bien público esencial y que sea considerado, pues, en su máximo rango constitucional en nuestras naciones. Y bueno, en el tema del agua y el saneamiento en Venezuela, pues hay serias preocupaciones, porque a pesar de tener entidades que manejan la descentralización y la provisión de los servicios, y que hay una gran riqueza hídrica, pues también hay preocupaciones por el tema de las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas, porque las diferentes dinámicas del modelo, dijéramos, productivo, que fundamentalmente en Venezuela en los últimos 100 años ha sido a partir de la producción de petróleo, pues también ha producido una degradación de la naturaleza, al igual que los elementos de la minería, que también han contribuido a la deforestación. Los mismos derrames de petróleo, las actividades agrícolas y pecuarias son algunas de las causas que conducen a la contaminación y la degradación de fuentes de agua, incluyendo los embalses de agua. Entonces, estos caracterizaciones dijéramos, de lo que son embalses en Caracas y en el río Tuy y vertientes del Caribe, pero para señalar que no con el hecho de que se tenga una riqueza hídrica abundante, quiere decir que realmente en todas las regiones de un país o en todas las diferentes zonas geográficas se cuente con agua, y tampoco que todos puedan contar con las mismas cantidades, calidades de agua. En Colombia estamos trabajando sobre una hoja de ruta de una transición energética en el marco del nuevo gobierno, y dentro de ella se está planteando la necesidad de desarrollar unas comunidades energéticas para la democratización, la gestión local y comunitaria, la co-construcción y la educación y fortalecimiento de capacidades en manejo de la energía por parte de las comunidades. Vamos a parar aquí.
y en 5 minutos regresamos para cerrar un par de diapositivas y entramos a la ronda de intercambio de diálogo de saberes, reflexiones e intervenciones por parte de ustedes y respuestas a algunos interrogantes y preguntas que se hayan generado hasta esta parte de la exposición. Gracias. Eh, la situación de transición energética eh, para el caso colombiano, además de las dinámicas que ha implementado el gobierno actual, también han obligado a que desde el movimiento sindical, desde las diferentes expresiones sociales, desde la academia, se empiecen también a desarrollar iniciativas para poder darle complementariedad y sobre todo para también poner los enfoques de las diferentes lógicas de intereses y necesidades en términos de esa transición. Uno de esos espacios es el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, que es un espacio de la sociedad civil dentro del cual nos reunimos diferentes instancias académicas, ambientales, sociales, sindicales, políticas, y hacemos evaluación de los planteamientos en términos de política pública, le hacemos seguimiento y le hacemos observaciones y recomendaciones. Dentro de ello, pues dejamos ahí, por ejemplo, planteados por un futuro sin carbón. Colombia tiene las condiciones para una transición planeada y progresiva del sector eléctrico más allá del carbón. Entonces, como muestras de los trabajos que se han desarrollado desde la sociedad civil. Por el otro lado, es necesario que al hablar nosotros de la transición justa, también nos situemos en el marco de lo que significa la llegada de las nuevas tecnologías, la llegada de la industria 4.0. Por ejemplo, yo me puedo comprometer con ustedes a que organicemos con un profesor amigo mío, el profesor Israel, más adelante una conversación sobre lo que se llama la agricultura de precisión. Esa denominada agricultura de precisión tiene que ver con todos los sistemas de monitoreos con drones y hoy ya el monitoreo con los sistemas de satelitales, dentro del cual se hace la ubicación de cada planta, se organizan en los sistemas de monitoreo, de riegos, de fumigaciones, y eso pues significa un cambio muy fuerte para las dinámicas manuales y productivas y artesanales que desarrollamos en el campo, pero que tenemos que mirar qué de ello nos sirve en términos de poder, aquellas labores que de pronto sean muy riesgosas o en terrenos muy faldudos o en áreas muy acantiladas o en manejo de algún tipo de sustancias que no son muy convenientes para la especie humana. Pues bueno, ahí podríamos mirar el apoyo de la tecnología, pero también tenemos que pensar qué pasa con todas aquellas labores que dejamos de hacer nosotros y que van a ser robotizadas o que van a ser mecanizadas o que van a ser desarrolladas por inteligencia artificial. Entonces, allí se nos plantea un gran debate alrededor de cómo otra dimensión de la transición justa es también el asumir la situación del cambio tecnológico y particularmente qué ocurre con nuestros puestos de trabajo, qué ocurre con nuestros derechos, qué ocurre con nuestras organizaciones sindicales alrededor de esta irrupción que nos plantea pues que los elementos de la tecnología o de la industria 4.0 trae consigo unos planteamientos del mejoramiento de la eficiencia de la acción y respuesta humana y artificial y de la información basada en el contexto y la ubicación. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta y que ojalá hagamos elementos de profundización, porque este es un tema, además de nuevo, es un tema muy especializado que no se puede trabajar de manera atropellada, sino que nos implica con mucha calma y con mucha responsabilidad hacer un módulo específico de profundización sobre este elemento y que, insisto, dejo ofrecido de una vez la posibilidad de trabajar un taller con el profesor Israel sobre este tema de agricultura de precisión. Por otro lado, entonces, ahí en esas dinámicas de cambios tecnológicos y de inteligencia artificial y robótica y demás, hay unas fuerzas transformadoras del mundo laboral cambiante. Es decir, ese mundo laboral cambiante también incorpora la digitalización y las nuevas tecnologías,
pero también a su vez tiene que tomar en cuenta otra gran presión, que esos son los elementos del cambio climático, y también las desigualdades demográficas y de género, las desigualdades crecientes en los ingresos. Todos estos aspectos juegan como fuerzas transformadoras en el mundo laboral cambiante, pero que debemos tomarlas en cuenta para nuestros análisis y para incluso hacer nuestros propios diagnósticos y también para construir nuestro propio plan de respuesta, teniendo en cuenta nuestras propias realidades y posibilidades. Eh, Dentro de estas miradas de lo de la eh, Industria 4.0 y los cambios tecnológicos, se dice que, por ejemplo, en el trabajo mirado, por ejemplo, en el sector minero energético, y que también habría que examinarlo con todo rigor en el área agrícola, hay unas transformaciones del trabajo y la producción. O sea, ese eje es cierto, es decir, en el sector agrícola, al igual que el sector minero energético, con la llegada de la industria 4.0 va a sufrir transformación del trabajo y la producción. Por el otro lado, se va a tener que dar una creación y una eliminación de empleos. O sea, así como se van a crear empleos que van a requerir un mayor nivel de sofisticación y de complejidad, también van a desaparecer otros. Y también va a haber una transformación de las relaciones laborales. Todos estos elementos, estos tres elementos, los pongo en consideración para que los tengamos en cuenta sobre los impactos e implicaciones que ello tendría en nuestras realidades laborales y también en nuestras realidades sindicales. Pero bien, todos estos elementos que aquí hemos abordado es para decir que al final de cuentas tenemos un gran contexto, unos antecedentes, tenemos, si se quiere, unas condiciones amenazantes, tenemos por el otro lado también de parte nuestra algunas debilidades, pero también hay que poner al frente de ellos algunas fortalezas que tenemos desde el campo popular, desde la clase trabajadora, desde las organizaciones sindicales y muy especialmente también lo que son las oportunidades que se nos generan. Entonces, tomando en cuenta lo que significan esas amenazas y las debilidades que tenemos, ya de esas hemos dado cuenta en buena medida en el recorrido de la exposición. Ahora metámonos a trabajar sobre el elemento de las oportunidades y las fortalezas que tenemos a partir de reflexiones que se han venido generando desde el mismo mundo del trabajo, y dentro de ellas pues aportamos algunas que nos ha dado la investigación y el trabajo de Industrial Global Union, pero también algunas reflexiones que son muy colombianas, que hemos logrado intercambiar, como lo dijo el profesor Hernán al comienzo, con otros países, y que hemos encontrado una muy buena sintonía y creemos que por ahí podemos ir articulando el trabajo y construyendo una ruta propia de la clase trabajadora. Entonces, nosotros como trabajadores, en el caso de Colombia, el sector petrolero liderado por la USO acordó en una convención colectiva en el año 2014 que se hicieran unas asambleas regionales, una asamblea nacional por la paz, perdón, y dentro de ellas se hicieron asambleas regionales, subregionales y una asamblea nacional. Todo ese proceso se sistematizó por parte de la Universidad Nacional de Colombia y nos dejó que las comunidades y los actores que participaron exigían de manera mayoritaria que en términos de sus demandas fueron de tipo ambiental con un 31%, mientras que el control y la participación del 25%, la responsabilidad estatal y empresarial 22%, rechazo a la política 11% y constitución normativa 10%. Y en términos de las propuestas, los resultados fueron ambiental 36%, defensa del recurso y la empresa estatal 31%, extractivismo 20% y regalías 13%. Si ustedes hacen una correlación de estos resultados, se van a dar cuenta que en términos de demandas, lo ambiental fue lo más protagónico, y que en términos de propuestas, lo ambiental fue lo más protagónico. Y cuando desagregamos esos componentes ambientales, logramos advertir que allí lo que se ponía al centro era el asunto del agua. El agua, y junto con ello el respeto a los planes de vida de los territorios y el respeto a la cultura y la permanencia en el territorio de las comunidades. Entonces, por eso ustedes se podrán dar cuenta que intencionalmente en mi exposición he hecho un gran énfasis en el tema del agua,
no porque sea una subjetividad personal, sino porque es el resultado de un ejercicio que desarrollamos con encuentros subregionales y regionales y un gran encuentro nacional en el 2015 con 10.800 delegados de todo el país. En estos momentos estamos transitando justamente porque acabamos de aprobar nuevamente en la convención del 2023 que Ecopetrol financiara el desarrollo de la tercera Asamblea Nacional por la Paz de Colombia, y ahí estamos trabajando nuevamente para volver a actualizar esos diagnósticos y volver a revitalizar las propuestas y los equipos de trabajo desde todas las regiones y los territorios del país. En esa misma convención, para reivindicar la importancia que tiene la negociación colectiva, acordamos capacitación y proyectos pilotos de inversión que generen empleos no petroleros en las áreas petroleras donde opera Ecopetrol, y que desarrollaremos para el próximo año 2025 un gran foro nacional sobre transición energética justa. Y también junto con ello hemos fortalecido la creación del CIPAME, que es el Centro de Investigación e Innovación para la Transición Justa del Sector Minero Energético en Colombia, que está conformado por los tres más grandes sindicatos del sector minero energético en este país, que es la USO del sector petróleo, Sintracarbón del sector carbón y Sintralecol del sector eléctrico de nuestro país, Colombia. También participamos activamente en la construcción de la hoja de ruta para la transición energética en Colombia en conjunto con el nuevo gobierno nacional, y participamos e impulsamos el Consejo Permanente de Transición Energética Justa, del cual ya también hice referencia. Nosotros hemos creído que la reflexión nos permite ir sintetizando algunas propuestas, porque es importante, además de la protesta, tener siempre la propuesta. Y dentro de ello creemos que en una transición justa se debe tener una creación de una hoja de ruta, de un camino público para la transición, acordada democráticamente y aplicada gradual y planificadamente, que se pueda crear el Fondo Económico para la Transición, que se pueda crear el Programa de Reconversión Económico y Productivo de las Regiones, que se pueda crear el Ministerio de Cambio Climático y Transición Justa, que se puedan crear las escuelas universitarias e institutos nacionales de energías renovables y limpias, que se puedan crear las escuelas de agroecología, energías comunitarias en las universidades, en el caso colombiano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es el órgano de formación técnica gratuita y pública más grande en todo el país, como lo hay en México y en otros países también, colegios y escuelas, reorientando los pensum existentes hacia las áreas del conocimiento aplicado en energías renovables y limpias, acordar e implementar un plan nacional de reconversión laboral y reconversión industrial y productiva de nuestro país, establecer programas de pensiones anticipadas para trabajadores con más de 20 años de servicio que no hayan logrado obtener la pensión, y fomentar las energías comunitarias para que autónomamente la energía esté en manos ciudadanas y ponerlas en diálogo con la política pública de las comunidades energéticas que promueve el actual gobierno en el caso colombiano. Aquí dejamos algunos elementos de identificación claves para el diseño de una hoja de ruta. Dejamos planteados elementos para la construcción de una hoja de ruta, señalando la primera pregunta de por qué es importante trazar una hoja de ruta en términos de pensar objetivos, protección de derechos e impulsar desarrollo de transiciones justas. También dejamos aquí planteado para su análisis, estudio, debate y profundización lo que la transición justa debe garantizar en términos de la protección de los derechos. En esto nos referimos a derechos humanos, derechos ambientales y derechos laborales. También plantear la necesidad de construir, debatir y acordar los enfoques. En el caso de la propuesta que hemos construido desde el CIPAME, comporta 8 enfoques. Aquí hablamos de uno de ellos, que es el enfoque de las obligaciones del Estado, pero también hay enfoques que tienen que ver con enfoque cultural, con enfoque de género, con enfoque tecnológico, científico. Entonces, esos enfoques también es importante acordarlos, reflexionarlos y tenerlos muy en cuenta. Entonces, ya un poco aquí buscando mi cierre, digo que en el caso colombiano, que es lo que mejor conozco y de lo que más puedo hablar, estamos en medio de nuestra adversa realidad, estamos trabajando por la justicia social y la justicia climática, y pues nuestra lucha política también fue contribuyente o contribuyó o posibilitó el cambio político favorable sobre el cual hoy estamos construyendo la hoja de ruta de transición. En Colombia también estamos construyendo un nuevo camino a través de la participación y la democratización en la toma de decisiones por parte del conjunto de la sociedad, para construir colectivamente un plan nacional de transformaciones en materia de régimen político y económico, así como del modelo ambiental. Y ese plan debe ser asumido y liderado por una nueva alianza social y política que consolide lo que en Colombia se viene diciendo con mucha fuerza, el Gran Acuerdo Nacional, en el cual debe estar incluida la clase trabajadora indudablemente como sujeto histórico del cambio, y las comunidades que han padecido los impactos. Es por tanto importante sensibilizar e invitar a toda la clase trabajadora
a todas las organizaciones sindicales para que habilitemos escenarios de encuentro, diálogo, reflexión, debate, articulación y complementariedad que nos posibilite una lucha global conjunta y que a su vez nos permita crear al menos la red latinoamericana y caribeña de las energías renovables, a la cual yo he bautizado Renacer, reconociendo que el agua está al centro de la vida y que construir un modelo agropecuario basado en la soberanía alimentaria y la agroecología es lo que nos puede permitir un futuro común con justicia social y justicia climática, armónico con nuestro planeta, nuestras comunidades y con la naturaleza. En esos términos dejamos ahí señalado lo que ha sido un aprendizaje de la construcción de una hoja de ruta para que ustedes tengan la posibilidad de hacer algún análisis comparado. Y cierro diciendo que las transiciones energéticas y las transiciones en general, porque son múltiples transiciones las que estamos viviendo, dentro de ellas la del modelo agrícola y pecuario, la de la transformación socioeconómica y productiva de los territorios, la del manejo del agua, son todas transiciones que se pretenden imponer en las mismas lógicas del capitalismo y bajo consensos hegemónicos, es decir, centrados en la defensa de los mercados de carbono, en la desinversión, en la defosilización y así como en las inversiones masivas en alternativas energético-tecnológicas que al final dan muestra de un rasgo característico de modelo neoliberal corporativo y capitalista. Por tanto, nuestras propuestas tienen que ser capaces de confrontar el ahondamiento de las desigualdades, la presión y la violencia sobre la vida de nuestros pueblos y la naturaleza, y debemos apoyarnos en una transformación socioecológica, la cual indudablemente requiere el decrecimiento urgente de la economía del norte global, junto con el fortalecimiento de la toma de decisiones de nuestros pueblos y comunidades sobre sus territorios, es decir, recuperar nuestra autonomía y nuestra soberanía sobre la decisión de el, el para qué y el para quién es nuestras tierras, nuestros alimentos, nuestras energías, es una respuesta que la debemos encontrar y construir entre todos y todas. Por su amable atención, compañeros y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moisés Barón. Bueno, ese es el espacio para plantear nuestras preguntas, hacer nuestros comentarios y establecer un diálogo respecto al tema que ha desarrollado el profesor Moisés Barón. Los invito a cada uno para que participen en este espacio. Para comenzar, tengo en el chat, profesor Moisés, dos consultas del compañero Javier Biafara de Colombia. La planteo de la siguiente manera. Dice, en la implementación de transición justa laboral que introducirá elementos como herramientas de trabajo, de mecanización, tecnificación, la inteligencia artificial, la cibernética, la agricultura de precisión. ¿Qué estudios existen frente a los posibles nuevos impactos en la salud de los trabajadores? Esa es su primera consulta del compañero Javier Biafara. Le planteo la segunda consulta para su respectiva respuesta, profesor Moisés. La segunda consulta dice, nuestra legislación de seguridad industrial y salud ocupacional están actualizadas para enfrentar esos nuevos retos y cambios en los trabajadores, quienes interactúan con estas nuevas herramientas necesarias para proteger el planeta Tierra. Muchas gracias al compañero Biafara por la pregunta. Cordial saludo en el lugar de Colombia donde se encuentre. Decirle que en primera medida lo que tiene que ver con estudios sobre los impactos, las implicaciones que van a traer estos cambios tecnológicos, la respuesta es no. No los hay, el país no los tiene. Lo único que se está trabajando hasta ahora son referencias internacionales, pero estamos frente a una dura realidad y es que el país no ha desarrollado sus propias investigaciones, entre otras cosas porque la gran mayoría de las investigaciones que hoy se hacen, que deberían estar lideradas por conciencias, han venido descargándose en las investigaciones que hacen las universidades y las universidades han tenido también por una mala práctica desarrollar las investigaciones en función de quien financia
el proyecto de investigación. Entonces, este es un área que no ha tenido suficiente respaldo, apoyo ni financiación y como un elemento nuevo no ha sido potenciado, pero tomo atenta nota porque creo que también debe ser parte de nuestras tareas en diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores y con los diferentes espacios de articulación de la Comosop, plantearnos también esta importante inquietud que usted nos deja, compañero Biafra. Y sobre el tema de la legislación, pues ahí sí, como decimos en el argot popular, ahí sí que peor. En términos de legislación estamos todavía mucho más rezagados porque en realidad lo que estamos mirando, por ejemplo, en materia de la transición eh, agropecuaria, que está muy ligada al acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno y la FARC, el punto número uno sobre la tierra, se tenía que haber adelantado ya la entrega de alrededor de 7 millones de hectáreas y eso no ha sido posible. Los PEDETs, que eran los planes de desarrollo con enfoque territorial, no se han dado a pesar de ser parte de un acuerdo de paz y simultáneamente si miramos en materia de lo que es el debate de la transición energética justa, hasta ahora se está construyendo la hoja de ruta y algunos de esos elementos fueron incorporados en la propuesta de la reforma laboral del gobierno que está, como ustedes bien saben y conocen, bastante moribunda en su trámite porque no hay la correlación de fuerzas parlamentarias. Entonces, ese es otro gran frente de trabajo en el cual necesitamos actualizar porque incluso para efectos de la transición energética todavía lo que existe es la ley 2099 del 2021 que salió en enero en medio de la pandemia donde nadie salía de sus casas y donde nadie podía participar y fue una ley que a pesar de que habla de energías renovables y limpias, quedó diseñada para los propósitos del modelo corporativo neoliberal y capitalista de las transnacionales de las energías renovables. Gracias, profesor Hernán. Y profesor Moisés, excelente la presentación que hace. Y pues lo que usted dice es muy cierto. Aquí tenemos un rezago de no sé cuántos años en materia de legislación en todos los campos. Por ejemplo, tema de salud. Aquí el pueblo debió haber sido, las empresas debieron haber caracterizado, por lo menos de acuerdo a nuestras regiones, la huella, digámoslo así, de las enfermedades que caracterizan a nuestra población en cada una de nuestras partes para mirar el tema y pues de ahí que como ellos han mirado siempre la salud como un negocio, pues eso se refleja también en los demás campos. Y usted apunta algo que es muy válido. ¿Qué hacer con esa reforma laboral de cara que tiene elementos que permiten pues desarrollar procesos para ir mitigando ese rezago, ¿sí? Y la uso Sintracarbón y Sintralecol han sido pilotos en este proceso y nosotros necesitamos hablar con ustedes de manera cercana para mirar cómo articulamos desde la central las definiciones que tienen que ver con esa transición justa, aunque como usted bien lo decía al principio, la transición puede ser justa en medio de ese desequilibrio social, de esa desigualdad que hay en el país producto de tantos años de mal gobierno por la imposición de unas políticas neoliberales que todo lo que han diseñado ha sido a punta de favorecer los mercados, las multinacionales y la concentración del poder, contrario a lo que ha planteado este gobierno y el cambio en el desarrollo de la sociedad humana, de ese campo social que debe asumir el Estado para la garantía de las mejores condiciones para la mayoría, o por decirlo así, para la totalidad de los colombianos y las colombianas, que ese es el reto que tenemos. La pregunta mía va en torno al tema educativo. Usted muy bien apunta, sí, aquí hay que mirar cómo se deben adecuar los currículos, porque es que la escuela es fundamental. Y desde la escuela hasta la universidad, pues son campos que hacen parte de esa transformación, queramos o no queramos, en una colectiva, en una sociedad. Entonces, ¿hay alguna propuesta de estructura o de plan curricular por parte de ustedes para mirar cómo se articulan con el Ministerio de Educación esas políticas? Porque es urgente, usted lo ha dicho, no estamos muy rezagados y hay que empezar por algún lado. Y además de las propuestas que ustedes tienen en los distintos procesos y con las distintas instituciones, desde la escuela, ¿habría algo de eso? ¿Hay alguna posibilidad? Porque podríamos
intentar, articulados con ustedes y con el Ministerio de Educación, la posibilidad de iniciar ya ese trabajo en nuestras escuelas y colegios y por eso, y por añadidura, fortalecer en las universidades el proceso de investigación, a ver si recuperamos ese espacio que en Colombia pues tiene talentos, pero desafortunadamente la inversión ha sido negada durante toda la historia y hasta ahora es que se están mirando espacios de democratizar y de universalizar la educación superior, pero como les pregunto, pues no sé si ya ustedes tengan alguna propuesta en ese sentido. Gracias, compañero William. Muy buena su reflexión, su aporte, complemento y también su pregunta. Claro, justamente cuando nosotros entre uso Sintracarbón y Sintralecol, dialogando con algunos pares internacionales, especialmente con Industrial y hablando con TUEC, que son sindicatos por la democracia energética, nos dimos cuenta que nosotros no estábamos avanzando en una propuesta cualificada, que teníamos un rezago también de información, que teníamos una desarticulación. Fue allí donde nos pensamos cómo impulsar la creación del CIPAME como un centro de investigación para la transición justa del sector minero energético, y a partir de ese ejercicio, nuestra primera apuesta fue crear una propuesta de transición, y esa propuesta ya está elaborada, compañero William. Tiene más de 200 páginas, es un trabajo de alrededor de 3 años, discutido con diferentes actores sociales, ambientales, sindicales, académicos, y es al que me referí de los 8 enfoques. Es una propuesta robusta. No tiene tanto así para el área, dijéramos, del sector agrícola, porque en realidad este fue más trabajado por estos 3 grandes sindicatos del sector minero energético, pero sí conozco de algunas propuestas muy bien elaboradas que ha venido haciendo el coordinador nacional agrario, que entonces pudiéramos pensarnos una sesión de trabajo que impulsáramos, o en la medida de lo posible presencial en Bogotá, y poderles presentar desde el CIPAME la propuesta, porque la idea era hacer la entrega de esa propuesta al gobierno nacional. Yo no tengo la certeza de si ya se le hizo entrega o no. Había una gran iniciativa de hacer un acto público y una entrega de esa propuesta, y si no, pues aprovechar de una vez la sinergia con la Central Unitaria de Trabajadores, y pudiéramos pensarnos retomar esa iniciativa de hacer la entrega pública y el acto público de la entrega de la propuesta de transición energética, y de una vez ponernos mano a la obra con Fensuagro, Sintrainagro, con los compañeros del Coordinador Nacional Agrario, y darle también rostro y fuerza a una gran propuesta nacional de lo que significaría las implicaciones, los impactos, los riesgos y las posibilidades en términos de una transición agrícola y pecuaria, en términos del modelo productivo colombiano y de la soberanía alimentaria del país. Perfecto, estamos atentos, profesor Moisés, y buscamos ese espacio para dialogarlo y mirar cómo nos articulamos. Listo, sí, señor. Cuente con eso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Juan Eduardo Manchajo Enríquez del del Valle del Cauca, Colombia. Eh, escuchando sobre el trabajo de alta precisión y las tecnologías satelitales, pues nosotros en el sector azucarero ya se trabaja con eso, de lo cual vemos que hay un abuso sobre este trabajo, lo cual se maneja pues satelitalmente, y vemos casos en el trabajo que eso genera estrés pues laboral y pues una demanda mental en el trabajo. Entonces sí creemos que como organismos sindicales debemos trabajar en esa área del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es más como una reflexión lo que digo aquí, lo que se vive hoy en día en el sector azucarero. Creemos que sí existe allí casos para generar enfermedades a los trabajadores. Sería como mi aporte y a un debate pues que tendríamos que verlo más a fondo
ahora o en otra ocasión. Muchas Gracias, gracias. Juan. No, muchas gracias a usted, compañero Juan Eduardo. Y permítame manifestarle con mi agradecimiento tres cosas. Lo primero es que necesitamos documentar y socializar esas experiencias en el país de esa denominada utilización eh, de esa agricultura de precisión. Le confieso que no todo Colombia y no toda la clase trabajadora sabe de eso. Y es importante que ustedes nos lo cuenten y nos enseñen para que vayamos entre todos construyendo el conocimiento. Mi segundo comentario es que, claro, cuando entra este cambio, todo cambio genera este tipo de afectaciones y máxime si a un trabajador que no se le ha dado el suficiente adiestramiento se le somete a tener que manejar unas tecnologías. Aquí aparece lo que tú llamas muy sabiamente el tema de las enfermedades mentales por toda la presión psicológica, por todo el estrés que tiene que asumir el trabajador por cumplir con esas tareas y operar ese tipo de tecnologías y equipos, pero que es importante correlacionarlo con un elemento que quedó evidenciado después de la pandemia del COVID-19 y es que el mayor factor de consulta en los servicios de salud es por temas de alteraciones mentales. Es decir, nosotros estamos en una situación donde el mayor énfasis lo tenemos que hacer hacia el tema del control y la prevención de las enfermedades mentales. Y creo que sí ahí las organizaciones sindicales tenemos un déficit de no haber articulado una estrategia común y global que nos permita atender, incluso teniendo siquiera un centro de atención psicosocial independiente del sistema de seguridad social y de salud que ofrezca el empleador, donde podamos apoyar los núcleos familiares y los trabajadores en sí mismos por alteraciones mentales o afectaciones producto del trabajo. Entonces, lo dejo como una sugerencia para que lo sigamos conversando y trabajando. Y lo tercero es el elemento de que cuando usted nos informa y nos comenta que ya en el sector azucarero ya están trabajando con esta agricultura de precisión, es importante que volvamos a recordar la lucha y el debate de NetLoop, que es decir, el movimiento ludista planteó una destrucción de la tecnología que era el denominado maquinismo para poder preservar los puestos de trabajo. Yo creo que nosotros en estos momentos de la historia no estaríamos planteándonos el abolir la tecnología o el uso de la tecnología, sino recordar nuevamente el eje central del debate político y humano, que es la tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Cuando digo hombre, también me refiero, por supuesto, a nuestras compañeras mujeres, que son una fuerza vital de las organizaciones sindicales y de la fuerza productiva de este país. Entonces, es importante que retomemos esa reflexión y ese debate sobre si es el hombre al servicio de la máquina o la máquina al servicio del hombre. Muchas gracias. A ti. Bien, estamos ya en la parte final de esta sesión. Agradecemos a los compañeros y compañeras por su asistencia y participación, y de manera particular al profesor Moisés Barón por compartir sus experiencias y su conocimiento. Creo que tengo, antes de darle el pase al profesor Barón para que haga el cierre, el comentario final, el cierre, tengo, creo, la participación del compañero Charles Vargas de Perú. Charles, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. A mí, escuchando la clase que hemos tenido hoy, en particular, me preocupa el tema del agua, ¿no? Del agua. Sabemos que las empresas pues, en su mayoría, son las que más explotan el agua. Y en complot, porque yo lo veo así con el gobierno, acá no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, no podemos hacer una denuncia, no podemos ir a reclamar nada, porque ya con el gobierno están confabulados, ¿no? Eso ya se sabe. Nosotros deberíamos saber, los que estamos, los sindicalistas, porque eso afecta a nuestras familias, al pueblo. Yo vivo en este pueblo, sabemos que no hay agua, tanto como para los riegos, como para agua potable, ¿no? Entonces deberíamos nosotros también saber qué hacer, cómo reclamar eso de repente de una manera un poquito más arriba ya, ¿no? De repente un apoyo
algo internacional. No sé, no sé, la verdad que no sé, por eso es mi pregunta, por eso es que vengo a exponer esto acá, porque si bien cierto acá y en la mayoría son aguas de río lo que se explota, en mi pueblo, donde yo trabajo, donde yo vivía anteriormente, también hay una empresa del Grupo Gloria. Y lo que hace esta es explotar el agua de pozos, de pozos. Un montón de pozos hay y con eso riega sus cañas. Y anteriormente pues nos daba agua a nosotros, ahora nos quiere quitar el agua y entregarnos un par de pozos a la municipalidad para que ellos se hagan cargo de vendernos el agua. Cosa que yo no lo veo correcto. Claro, yo no estoy viviendo ahí ahora, pero yo no lo veo correcto de que nos quieran vender el agua de pozo que antes ellos nos daban y que encima ni siquiera, yo creo que no deberían utilizarlo para lo que lo utilizan ellos, porque es agua potable, de pozo, de subsuelo, ¿no? Porque diferente es que agarren el agua de los ríos, ¿no? Que hagan su trabajo, que lo compren con el gobierno, que hagan lo que sea, pero el agua del subsuelo yo creo que es diferente, ¿no? No sabría yo qué hacer, cómo ayudar a mi pueblo de alguna manera para que encuentren la manera de cómo eh, reclamar eso, ¿no? Porque yo sé que es un derecho, todos sabemos que es un derecho, todos sabemos que es injusto, pero ¿cómo reclamar? Si que vamos al gobierno y ellos no nos hacen caso. No, esa es mi pregunta, básicamente. Gracias, compañero Charles Vargas de Perú. Profesor Moisés, voy a darle el pase al compañero Darwin Valdivieso de Perú y a partir de esas dos consultas hace usted el comentario final y el respectivo. Compañero Listo. Darwin Valdivieso de Perú. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Te Sí, escuchamos bien. señor. Sí, mire, justamente algo quizás relativo a lo que está hablando el compañero Vargas, en cuanto a lo que se habló de la participación y la democratización de las transformaciones, por ejemplo, se dijo también que el modelo energético tenía que entenderse, ¿no? Como un proceso de, no solamente de una transición, sino de una participación social y comunitaria. Y sabemos que en el Perú esto no se da, ¿no? Y es cierto, tiene relación en muchas cosas, ¿no? Las grandes empresas, tanto mineras como agroindustriales, han hecho en el Perú lo que han querido. Y muestra de ello son los grandes problemas que hemos tenido, ¿no? En Tía María, ¿no? En grandes mineras que contaminan y que y siguen contaminando todas las empresas, porque el pueblo muchas veces se opone. Y cuando hablamos de participación y democratización, sabemos que en el Perú no hay democracia. O sea, en estos sentidos de dar una transición o ver la manera cómo podemos cambiar, por decir, este sistema, la transición energética en el Perú, no hay consulta, ¿no? No hay consulta previa. Y muestra de ello lo que dice el compañero Vargas, ¿no? Aquí las grandes empresas hacen y deshacen con el agua. Y no solamente afecta al pequeño campesino, también a la población en general, porque las grandes empresas contaminan el agua y no solamente están sacando el subsuelo, sino que están ocupando parte de lo que es los proyectos, grandes proyectos de inversión, como Chaimochi, como el proyecto Chira Piura, en Piura, que antes no solamente estaba para los pequeños productores, sino también para la población en general. Hablando también de cuencas, ¿no? De la contaminación hoy día de las cuencas, porque aparte del sector minero, también hay los mineros informales y todo lo que viene pasando hoy en día que están contaminando las cuencas. En Piura, también estuvimos en un proceso justamente de este problema, ya que nosotros dependemos de las cuencas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para cambiar no solamente la mentalidad de la población, sino del ámbito político, ¿no? Porque no hay una participación democrática, ¿no? Como se dice, ¿no? Y asimismo, señores, pensamos pues de que en realidad es un problema, no solamente quizás que se ve en el Perú, ¿no? Hay grandes intereses económicos que hace imposible. Y algo que debo rescatar también de un compañero de Colombia, que hablaba de la currícula, ¿no? Cuando cambiamos de puesto de trabajo, y ahí va a haber un golpe muy importante, si es que queremos cambiar el mundo, pero van a haber consecuencias muy significativas, porque a lo largo del tiempo y en las mismas universidades se sigue impulsando carreras eh, como ingeniería de petróleo o carreras que no están vinculadas a un cambio energético responsable,
y hablamos de energías eólicas, de energía renovable, pero que en el Perú muy poco se da, ¿no? Y muestra de ello, ¿no? Por decir, es el etanol que se saca acá en el Perú, pero que si bien es cierto, es menos contaminante, pero que la caña contamina más con su quema. Entonces, el agua es muy importante, la currícula es muy importante, pero ¿qué hacemos en el gobierno, para dar leyes y qué podemos hacer como organizaciones sindicales, ¿no? Para contribuir, ¿no? En el Estado, para que haya una participación ciudadana responsable, ¿no? Donde no tengamos que salir a las calles y haya un muerto, o mil o cientos de muertos para decir de que se pare un proyecto, ¿no? Y entonces, por decirlo, estudio de impacto ambiental no se respeta, y eso yo quisiera saber, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para plantear propuestas que no solamente no pueden escuchar, sino propuestas que podamos llevar a un verdadero cambio, a una transición justa para todos? Gracias. Bueno, los compañeros Charles y Darwin han hecho un planteamiento bastante profundo y creo que ahí está el sentido de lo que nos estamos proponiendo reflexionar colectivamente en este tipo de espacios, porque vamos entrando como en esas condiciones y circunstancias en las que nos sentimos de alguna manera impotentes frente a esa gran cantidad de estrategias que desarrolla el capitalismo, que a través de sus instrumentos del neoliberalismo y el corporativismo nos va arropando y va controlando los gobiernos, los estados, las diferentes instituciones, y como que al final vamos sintiendo que no hay esperanzas, no hay salidas, no hay alternativas. Y, y creo que de alguna manera hay que recordar que un poco lo mirábamos en el paso por la presentación, de que pensarnos en transiciones justas implica también asumir sus complejidades, tales como el salto y el cambio en la cultura, pero también el cambio en las correlaciones de fuerza y de poder. Y yo creo que ahí nos corresponde una labor y una tarea de recuperar el poder sindical y recuperar el poder de la clase obrera, pero que es un poder que no se puede desarrollar de manera aislada, sino que nos toca volver a tejer muy fuertemente las alianzas obrero-campesinas, populares y estudiantiles. Nos toca volver a reconstruir el campo popular, porque por unas y otras razones nos fueron fragmentando y nos fueron separando, nos fuimos desuniendo, y en la medida en que estamos desunidos somos mucho más frágiles. Entonces, los trabajadores no nos podemos quedar solamente en la agenda reivindicativa, que es muy importante, sino que nos toca juntarnos con los pueblos milenarios, nos toca juntarnos con las comunidades campesinas, nos toca juntarnos con los diferentes sectores sociales y ambientales para hacer este tipo de reflexiones y plantearnos lo que se denominan agendas comunes, equipos de trabajo mancomunados y rutas de acción coordinadas y acordadas de manera conjunta. El compañero decía algo claro, y es cierto que a las diferentes dinámicas de movilización en los modelos neoliberales y en los gobiernos totalmente retardatarios se les trata con violencia y llegamos al punto de encontrar muertes, heridos y todo, pero eso no lo podemos, dijéramos, ni naturalizar, pero tampoco podemos ponerlo en el plano de que entonces, porque se nos trate de esa manera represiva, entonces anulemos la dinámica de la movilización. La movilización social siempre será instrumento de transformación. Lo que pasa es que tenemos que ganar, claro, nuevos métodos, nuevas alianzas, nuevas correlaciones que nos posibiliten que efectivamente al momento de una movilización tengamos la fuerza suficiente, o cuando llegan las circunstancias de un debate de elecciones podamos también tener una fuerza organizada que sea capaz de tomar el control mayoritario de los parlamentos, de las cámaras, de los diferentes gobernaciones, alcaldías y demás,
Eso es parte también de una disputa, de una lucha política que tenemos que asumir. Ahora bien, voy a decir dos cosas que son complementarias a ello, y es que por un lado, sí necesitamos impulsar una agenda de articulación sindical nacional e internacional. Muchos de nuestros sindicatos están afiliados a la Central Sindical de las Américas o a la Federación Sindical Mundial, y muchas de ellas están afiliadas a la CSI como Central Sindical Internacional, y lo veíamos ahorita en el pasado debate en diciembre del 2023 en Dubái, donde la CSI como Central Sindical Internacional asumió el debate de la defensa de los derechos de trabajadores y los debates ambientales, pero se notaba que todavía hay una gran desconexión con muchas realidades de otras partes del mundo y de otras partes, y muy especialmente del sur-sur. Entonces sí hay necesidad de apropiarnos de una agenda de orden ambiental y de orden de transición que sea mucho más elaborada, pensada y acompañada de carácter internacional. Ese mensaje le quedó muy claro al compañero presidente de la CSI en las reflexiones y debates que dimos allá en la COP28 en Dubái, pero hay que insistir en ponerle una ruta y un cronograma a ese ejercicio. Y por el otro lado, sí también es importante tomar en cuenta que no se nos puede volver el elemento principal de que nuestras luchas se conviertan en luchas jurídicas, pero no hay que descartar las instancias de lo que hoy significa el componente de derechos humanos y empresas, que ya empieza a tomar una fuerza más vinculante, de lo que se ha podido ir llevando a instancias de la Corte Penal Internacional, de lo que se está llevando también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creo que ese camino también hay que fortalecerlo en el marco de una estrategia mancomunada de la clase obrera y de lo que llamo yo el bloque obrero, campesino, popular y estudiantil en la defensa de los derechos del campo popular. Porque el capitalismo tiene una agenda claramente definida y tiene su agenda de incidencias y tiene sus lobbies para conseguir sus objetivos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer ese poder sindical mundial y para hacer ese poder sindical regional y también nacional en términos de las definiciones de esa agenda estratégica que nos afecta y nos interesa? Entonces, dicho eso, lo que le quiero decir a los compañeros Charles y a Darwin es, no hay una respuesta, no hay una respuesta elaborada, no hay una respuesta mágica que pueda decir, compañeros, lo que hay que hacer es este ABC y ya se soluciona el problema. No, al contrario, lo que tenemos es que profundizar este diálogo, profundizar esta reflexión y construir la articulación para que como pueblos hermanos, como clase trabajadora, seamos capaces de definir la estrategia, el equipo, la ruta y los cronogramas en los que los vamos a ejecutar. No, nunca se nos olvide que fue un 1 de mayo de 1886 en una acción unificada de masas la que permitió que se establecieran los 3/8. Y eso lo debemos recordar para revitalizar la esencia y el sentido del poder sindical cuando nos disponemos y nos juntamos en función de nuestros intereses y propósitos. Cierro diciendo de una vez para despachar ya esta importante intervención que nosotros somos la clase trabajadora que aportamos en la construcción de la riqueza, porque con nuestra fuerza de trabajo física e intelectual le damos la extracción a los bienes de la naturaleza y la transformación a los mismos para darle valor agregado y darle la posibilidad de que generen riqueza. Pero también somos los productores de los alimentos y somos los productores de las diferentes relaciones sociales que hacen posible que, por un lado, el capitalismo haga sus apropiaciones, pero que también las fuerzas productivas de la nación y la economía del país sea viable y que podamos tener acceso a energía, alimentos, agua y a los diferentes bienes y servicios que demanda la humanidad. Por tanto, en nuestras manos está un poder muy importante, pero tenemos primero que reconocerlo y ser capaces de volverlo a reconectar. Si volvemos a la fuente de el origen de los derechos, de cómo se hizo a partir de que los pueblos se juntaron y tuvieron ese feliz momento de, como diría aquí en Colombia un importante pensador, ese momento de efervescencia y calor. Creo que no lo podemos desaprovechar, y los pueblos de América Latina sí que han venido dando muestra de que estamos hastiados de la agenda
neoliberal de la agenda capitalista y que queremos salir a plantear una ruta de emancipación y de construcción de nuestra segunda y tal vez verdadera independencia. Muchas gracias.